Buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar expresando nuestro más profundo agradecimiento al Ayuntamiento de Nules, a la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia y a la Cátedra de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Politécnica de Valencia, por su dedicación y esfuerzo en la celebración de estas jornadas sobre educación inclusiva. Su compromiso con la educación y el bienestar social es verdaderamente fundamental para construir una sociedad más justa, equitativa, igualitaria, inclusiva y accesible. También deseamos agradecer de corazón la presencia virtual de María Rosario Escrits Linares, directora general de Innovación e Inclusión Educativa de la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación, así también como de Juan Luis Sánchez Fernández, director de la UNED de Villarreal. Su apoyo y liderazgo son vitales para impulsar cambios significativos en el ámbito pedagógico, en todas las etapas educativas. Gracias por estar aquí con nosotros y por su pasión por una educación que nos incluya a todas y a todos. En este momento no podemos dejar de recordar la tragedia que ha marcado nuestra comunidad en Valencia a causa de la Dana. La devastación y el dolor que han sufrido muchas familias son un recordatorio del valor de la solidaridad y de la resiliencia. Nos unimos en un abrazo de esperanza y en la firme convicción de que juntos podemos reconstruir lo que se ha perdido, apoyándonos mutuamente en estos momentos tan difíciles. Es un honor presentar a Gerardo Cheita Sarrionandia, que es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Gerardo es un referente en el campo de la educación inclusiva, con una trayectoria dedicada a la investigación y a la formación de profesionales en esta área. Gerardo no es solo un académico excepcional, como bien sabemos, sino también un ferviente defensor de la educación inclusiva, un apasionado del derecho a aprender de cada niño y niña, sin excepción. Su labor en la investigación y su compromiso con la formación de profesionales en este ámbito han dejado una huella imborrable en la educación de nuestro país. Su pasión por la inclusión y su compromiso con los derechos sociales nos inspiran a seguir adelante en nuestra misión de crear entornos educativos accesibles e inclusivos, donde cada uno pueda prosperar. Hoy, en estas jornadas, tenemos la suerte de contar con su presencia y su voz. Estoy seguro que sus palabras nos impulsarán a seguir adelante en nuestra misión pedagógica. Demos, pues, una cálida bienvenida a Gerardo Cheita Sarrionandia. Buenas tardes a todos y a todas. Confirmarme que se oye bien y que la comunicación funciona adecuadamente. ¿Todo va bien? Gracias. Pues muchas gracias a Alejandro por sus cariñosas y sin duda alguna exageradas palabras sobre mi persona y mi trabajo, pero que agradezco igualmente y que no cabe duda que emocionan y me sirven de una enorme satisfacción y de enorme motivación para, como dice él, seguir en la brecha a pesar del tiempo en el que ya estoy relativamente jubilado. Sin más dilación y para aprovechar el tiempo, voy a compartir un poco la presentación en la que me voy a apoyar para que, si cabe, incluso pues pudiéramos tener tiempo de alguna pregunta. Entiendo que se ve la presentación de la jornada y sin más paso a desarrollarla, no sin de nuevo agradecer a todos los participantes, a la red universitaria de la infancia y la adolescencia, muy en particular también al profesor Cabedo por su cariñosa y agradecida presión para estar con ustedes en estas jornadas. Y, por supuesto, unas jornadas, como también se acaba de decir y no hace falta remarcar, difíciles, a las que yo no puedo hacer otra cosa que unirme a la condolencia más profunda por las víctimas y por las personas desamparadas por el efecto de la Dana y poner en la medida de lo posible mi granito de arena en esta acción solidaria que tanto necesita la comunidad valenciana, pero que al mismo tiempo está dando una muestra enorme de solidaridad y de apoyo mutuo que es fundamental en todos los procesos de transformación social.
Es un momento difícil, seguramente para todos los que están ahí, nunca mejor dicho, o por supuesto, en primer lugar, para las personas más directamente afectadas, porque los valencianos y valencianas más directamente afectadas, porque que más que menos tendrá siempre conocidos que estén en esta situación. Es un momento también, y lo comparto honestamente, para mí es un momento también emocionalmente complejo, porque por unas en, un, en algunos momentos me debato entre eh, emociones que tienen que ver con, perdonad que esto como que se hubiera bloqueado, emociones que tienen que ver de alguna manera con una cierta melancolía, por decirlo con una expresión algo más poética, vinculada a una percepción que tal vez es personal y con ello pues lo único lo que quiero resaltar también en el inicio de esta eh, conversación, pues, que la quiero ver así, es eso, plantearla como una conversación, no plantear los análisis o las evidencias que pueda aportar como definitivas, sino como elementos para una reflexión muy necesaria. Les decía que me muevo emocionalmente hablando, entre una cierta melancolía al ver un largo esfuerzo realizado en esta materia que sin duda nos ha hecho apreciar cambios y avances significativos, pero por otra parte apreciar también que esos cambios están estancados, que ese proceso de transformación hasta cierto punto está estancado y que está afectando ese estancamiento a algunos y algunas de las alumnas y alumnos más vulnerables. Decía que por un lado me mueve la melancolía y por otro lado me mueve un poco también la, la rabia, la pena, eh, por supuesto, y en primer lugar por lo que está ocurriendo ahora mismo en su comunidad autónoma, lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, lo que está ocurriendo en el ámbito de la educación en relación con algunos alumnos y precisamente porque también tengo esta rabia, me sitúo y con las palabras del profesor Valar, haciéndome partícipe de que cuando uno se identifica con las personas heridas, hace más factible, no lo asegura, pero hace más factible que podamos plantar cara a las políticas opresivas y dañinas, políticas opresivas y dañinas que, como todos sabemos, se expanden en el ámbito escolar y mucho más allá del ámbito escolar. Por esa razón, pues, y haciéndome eco también de las reflexiones de una gran viñetista en estos momentos, que es la señora Ricky Blanco, pues espero que las reflexiones que voy a compartir con ustedes, muchas de ellas en forma efectivamente de imágenes, porque mi pensamiento es muy visual y se apoya continuamente en imágenes, espero que esas hieran su sensibilidad con esa finalidad que antes decía el profesor Balar, de que nos movilice más, de que nos haga ponernos en marcha para levantarnos ante algunas situaciones de clara inequidad y de clara justicia. Por supuesto, espero no solamente, y dicho con respeto, lo de herir su sensibilidad, sino también movilizar su pensamiento, su reflexión, que es la motivación y el valor fundamental que yo creo que tienen jornadas como la que ahora mismo nos encontramos. Eh, Voy a hacer un poco de historia rápida, de una cierta historia de este proceso vinculado al desarrollo de una educación más inclusiva. Todos sabemos que ponerles fechas a los procesos es es una decisión arbitraria, porque por su propia naturaleza tienen momentos de inicio que van y que preceden a cualquier fecha que le queramos poner. Pero bueno, tal vez Salamanca en el año 94 es un momento emblemático en este proceso, por cuanto allí, fruto de una bien conocida por todos los investigadores, académicos, debería serlo también por las personas dedicadas a las políticas educativas, tiene lugar una conferencia mundial
promovida por la UNESCO en torno a la situación de lo que llamaríamos y ya seguimos llamando alumnado con necesidades educativas especiales, promovida por el Ministerio de Educación de España de entonces y auspiciada por el Ayuntamiento de Salamanca. Allí nace un sueño, podríamos decir, que se lanza al mundo con esa voluntad, digamos, de proyectar una visión del mundo y en particular, por supuesto, de la escuela, que entonces no era tan común. Ese principio rector de ese marco de acción venía a decir que las escuelas deben acoger a todos los niños y todas las niñas, por supuesto, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, de cualquier lugar, vivan donde vivan, tengan las condiciones que tengan la procedencia étnico, social o cultural de cualquier tipo. Y, por supuesto, también sin olvidar que a los niños y niñas en situación que podríamos decir de discapacidad. Las escuelas tienen que encontrar la manera, era un llamado precisamente a ponernos en marcha hace 30 años para repensar la escuela, hecha desde la perspectiva precisamente de un grupo particular de alumnos y alumnas, que englobamos genéricamente en esa difusa, controvertida categoría del alumnado con necesidades educativas especiales, pero que se traslada al conjunto de la población y al conjunto de la visión sobre el conjunto del sistema y se anticipa casi 16 años a otro análisis importante que realiza la UNESCO en el año 2020 sobre esta temática, donde hace ya una abierta propuesta para que entendamos esta preocupación por transformar nuestros sistemas educativos con una orientación inclusiva, pensando en todas y en todos los alumnos sin excepción, cualesquiera de nuevo que sean sus condiciones, características personales, sociales o de procedencia, como insisto, se apuntaba ya en el año 94. Y es una buena reflexión para dejar en el aire, porque si no aprendemos en la escuela, y cuando decimos en la escuela no me refiero solamente a la escuela primaria, infantil o primaria, sino a cualquier contexto escolar formal, si no aprendemos en la escuela a reconocernos y a convivir de un modo sostenible, la pregunta fundamental es ¿dónde lo aprenderemos? Y hoy tenemos una enorme preocupación de que un ámbito de influencia como pueden ser las redes sociales, si es ahí donde, por ejemplo, vamos a dejar la influencia para aprender las competencias necesarias que nos permitan aprender, insisto, a reconocernos y a convivir. Quisiera hablar entonces un poco sobre en un contexto donde hay importantes especialistas precisamente en derecho y donde espero no meter demasiado la pata porque no es mi especialidad, obviamente. Y tomo una definición muy básica de Wikipedia, que igual los expertos, empezando por el profesor Vicente Cabedo, debería corregirme, pero bueno, allí nos dicen que los derechos humanos son normas morales que establecen ciertas pautas de comportamiento y que se consagran como derechos legales tanto en el ámbito nacional e internacional. El corpus de derechos humanos se inicia en el año 48, hace ya por lo tanto 76 años, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en estos 76 años se ha ido configurando, añadido o complementando precisamente esa piedra fundacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que los expertos entiendo que han llamado en reconocer algo así como un código internacional de los derechos humanos, entre los cuales cabría destacar, por ejemplo, tan importante para ustedes, los miembros de esta red, como es la Convención de los Derechos del Niño o la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, evidentemente, o la Convención de todas las formas de discriminación racial. No me extenderé en el papel que tienen, en el papel específico y relevante desde un punto de vista de estructura formal y legal que tienen estas convenciones, porque espero y estoy convencido que el profesor Cabedo y otros participantes lo podrán hacer. La primera
convención en materia de derechos humanos de este siglo XXI y formando parte de este corpus internacional en materia de derechos humanos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que haciendo algo parecido, semejante a lo que en su momento hizo esa declaración de Salamanca de proyectar al mundo una visión que afecta a todo el alumnado en particular, aunque lo hace desde una situación específica de las personas, niños y niñas, jóvenes, adultos en situación de discapacidad. Y esa convención, que se aprueba en el año 2006 y se ratifica en España en el 2008, establece con bastante claridad que todos los Estados partes asegurarán un sistema educativo inclusivo a todos los niveles, así como a lo largo de toda la vida. No solo es la Convención la que establece este artículo, luego hay distintos documentos, como son las llamadas observaciones generales, en este caso la observación general número 4 relativa a esta Convención, que aclara, explica y se expande en la descripción de lo que este derecho significa, que, por resumir básicamente, hoy creo que estamos en disposición de señalar, de defender, podemos discutirlo, que el derecho a la educación consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy debe interpretarse como el derecho a una educación inclusiva, que a ese derecho no admite restricciones de ningún tipo y mucho menos en función de la intensidad de los apoyos que requieran algunas personas con discapacidad, lo que en el lenguaje popular diríamos en función de la intensidad o gravedad, un concepto cuanto menos controvertido, esa gravedad de la discapacidad, y que tampoco está sujeto, por lo tanto, a ningún tipo de limitaciones o evaluaciones que determinen quién puede o no participar en esta ambición, en este objetivo y en esta concreción del derecho a una educación inclusiva. Algo muy importante es que ese derecho, al estar inserto en una convención internacional en materia de derechos humanos y de acuerdo con nuestra Constitución en particular, aunque no solo el artículo 10, nos dice que las normas relativas a los derechos fundamentales, véase el derecho a la educación, que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas en España. Es decir, en este caso, sobre el tratado, sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como acabo de señalar, señala sin paliativos que el derecho a la educación es el derecho a una educación inclusiva. Si seguimos la definición de que nos hacía Wikipedia de lo que es un derecho, podríamos preguntarnos a qué pautas de ese comportamiento, en este caso escolar, nos obliga ese derecho. De manera sintética, porque creo que ya empieza a ser en buena medida y un lugar común en muchos profesionales y docentes y especialistas, lo que es a los comportamientos que nos compromete es a repensar la acción educativa, lo que ocurre en las culturas, en las políticas y en las prácticas escolares para que seamos capaces de articular de una manera justa, con equidad, no quiere decir igual, sino justa, con equidad, tres dimensiones dialécticas básicas a las que popularmente llamamos presencia, participación y aprendizaje. Cuando hablamos de presencia, muy vinculada al constructo también o a esa dimensión de participación, de lo que estamos hablando, a su vez, es de tres elementos muy interrelacionados, muy interdependientes. El primero, hablamos de formar parte, de estar ahí, en los sitios, en las actividades, si estamos hablando de un centro escolar, en los lugares, en las actividades, en los sitios donde están y los demás alumnos en particular. Por lo tanto, nos está
hablando y nos está vinculando a la importancia de las cuestiones como repensar y revisar la accesibilidad universal y la redistribución de los recursos, es decir, dónde se ponen los recursos necesarios para asegurar esta igual presencia o equitativa presencia de todo el alumnado. La investigación está poniendo de manifiesto que en el corazón de este proceso de participación, ya no solo de presencia, o dicho de otra manera, el objetivo, como ha venido ocurriendo durante mucho tiempo, y lamentablemente sigue ocurriendo, es que no se trata simplemente de que unos niños o niñas que antes estaban fuera, algunos de ellos, ahora estén dentro de una escuela común, que en lo básico o en lo fundamental no cambia, no se modifica, no se repiensa a partir de precisamente de su presencia. Lo nuclear del proceso es que ese alumnado se sienta parte, se sienta reconocido, que pueda establecer relaciones positivas con sus iguales, que pueda llegar a crear, obviamente, amistades, pero cuanto menos sentirse aceptado, seguro, reconocido, orgulloso de ser como ser. Nos habla, en definitiva, de la importancia, nunca mejor dicho, de aprender a convivir. Nos habla del buen trato, un concepto que es muy afín y muy cercano a los participantes en esta conferencia. Pero esa participación también tiene que ver de manera importante con tomar parte, es decir, con ser escuchado en las decisiones que le afectan, en tener agencia en esas decisiones, en participar, en estar representado allí donde se toman decisiones, algo que por otra parte y en sí mismo es un derecho que también reconoce, en este caso, la Convención de los Derechos del Niño. Es muy importante este constructo de participación en particular y muy en concreto lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, con el reconocimiento, porque como muy bien dice otro buen colega nuestro, el profesor José María Puig Rovira, sin reconocimiento no hay conocimiento. Y lo último, la tercera hebra de esta trenza que tenemos que aprender a articular, el tercer comportamiento que debe dirigir nuestra reflexión para analizar si lo que hacemos o no hacemos en los centros escolares a través de sus prácticas, sus culturas o sus políticas contribuye al aprendizaje hasta el infinito y más allá, que diría ese gran filósofo llamado Buzz Lightyear, de todo el alumnado de acuerdo con sus características y condiciones personales. A eso es a lo que nos llamaba movilizarnos la conferencia de Salamanca, para eso nos llamaba a movilizarnos la conferencia de Salamanca, para eso nos llamaba a adoptar posiciones más firmes la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque como dijo en su momento una importante jurista en nuestro país, como era la señora María Emilia Casas, que fue presidenta del Tribunal Constitucional, no puede olvidarse que la imposibilidad del ejercicio de los derechos no es cosa distinta en sus efectos a la ablación llana y lisa de su titularidad. En definitiva, si no se crean las condiciones, las actuaciones, las políticas para que los derechos se puedan llevar a la práctica, el de la educación como cualquier otra, al final lo que observaremos es la enorme distancia entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que a veces decimos y luego nuestros actos. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, creo que estamos hoy por hoy todavía muy lejos en esa, en la órbita de nuestros actos, todavía está muy lejos de la órbita de nuestros pensamientos. Y por eso, en un juego de palabras que intenta herir su sensibilidad, herir su pensar, movilizar, sacarnos de una cierta a veces complacencia en lo que hacemos y dejamos de hacer, he utilizado ese juego de derecho o desecho, es término que la Real Academia dice que es cosa que por usada o por cualquier otra razón, y en parte espero aportar, quiero pensar que así lo haré, alguna razón al respecto, no sirve a la persona a la que se hizo. Y lo que observamos es, de entrada, es que hay algunos alumnos y alumnas que no están juntos, que no comparten, que no están presentes allí donde están el resto de los alumnos. Y lamento decir que la Comunidad Autónoma de Valencia, a tenor de los resultados publicados
en las estadísticas oficiales, al menos hasta el curso 2020, tenía el triste ranking de encabezar la situación de segregación por razones de, diríamos, de necesidades especiales del alumnado en el conjunto del territorio español, a veces llegando a un más de en torno a un 40% de ese alumnado, sea en centros especiales, sea en aulas o grupos específicos. Pero no son los que están segregados todos. Es que dentro de ese todos o grupos de alumnos con especiales necesidades o con necesidades específicas hay una cierta variabilidad, una importante variabilidad, de forma de que si ese alumnado, como señala esta estadística, que podrán luego analizar si lo desean de manera detallada, nos muestra que si eres argelino, si eres peruano, o si eres de la República Dominicana, tienes muchísimas más probabilidades de estar en un centro de educación especial que si eres un español o alumno, digamos, nativo, que sería esta línea casi horizontal. Como se puede observar en esta otra gráfica, el, algo ha bajado la escolarización del alumnado con necesidades especiales en los últimos 10 años, pero miren ustedes por dónde ese alumnado que podríamos reconocer, como hace este trabajo, como culturalmente diverso, no ha hecho sino o sigue aumentando significativamente, mientras que el alumnado escolarizado en los centros ordinarios, siempre hablamos del alumnado con necesidades especiales, se mantiene relativamente estable en los últimos 10 años. Situaciones de exclusión, he hablado antes de situaciones de que la inclusión nos moviliza a buscar la presencia, el aprendizaje y la participación, y he hablado de dimensiones dialécticas. Por lo tanto, hablar de presencia se conecta y está en tensión continua con las situaciones de segregación o de marginación, o hablar de participación nos habla de situaciones de marginación, de maltrato, de menosprecio, de abuso de distinto tipo, como hablar de aprendizaje nos habla de algo que está en continua tensión con las situaciones de abandono o de fracaso escolar. En mi comunidad autónoma, que tiene el privilegio también, dicho entre comillas, donde 4 de cada 10 niños de mi comunidad estudian en centros con una alta concentración de alumnado vulnerable, es decir, en centros segregados, en este caso por razones económicas, étnicas o sociales, como le ocurre, entre otras, al alumnado gitano, que además de una brecha educativa enorme en términos de aprendizaje, vive situaciones reconocidas en una reiterada secuencia de estudios de falta de apoyo, de un soporte inestable a su desarrollo escolar, de una desigualdad creciente. Nos podíamos abrumar con datos negativos. Alguien podría pensar que también, además de estos, hay datos positivos. Por supuesto, pero esa es una reflexión que voy a poner también encima de la mesa. Los datos de alumnos que se sienten maltratados, inseguros, menospreciados, están ahí, como si fuera una especie de maldición bíblica que nadie parece capaz de reducir y cambiar de manera significativa, y que, de nuevo, no afectan a todo el alumnado en su conjunto, sino que hay algunos en particular les afecta doble y triplemente, como puede ocurrir en el caso del alumnado con autismo en cuestiones de acoso escolar. Otras alumnas, alumnos y alumnas se sienten inseguros en las escuelas simple y llanamente por su orientación afectivo-sexual. Y todos conocemos que hay muchos y muchas alumnas que no aprenden, que fracasan escolarmente y abandonan tempranamente la escuela, poniendo a España en su conjunto, con importantes diferencias entre comunidades autónomas, prácticamente a la cabeza, en el grupo de cabeza de los países europeos con altas tasas de abandono escolar. Todo ello, a su vez, en una intrincada interacción o interseccionalidad de situaciones que tienen que ver con la edad, con el género, con la nacionalidad, con los etnias. Hablaba antes de alumnos que si uno es un argelino, tiene más probabilidades de estar en un centro de educación especial que si es español. Y si es chico,
en este caso, si es un niño específicamente, mucho más que si es una niña. Por ello, no es de extrañar que en muchos contextos, muchas familias y muchos alumnos estén viviendo hoy cotidianamente situaciones emocionalmente devastadoras de su autoestima y de su dignidad y por eso cuando se les pone y se les da oportunidades de hablar de cómo a partir, como ha hecho el movimiento de educación inclusiva, quererla es quererla, nos hablan de tormentos, de dolor, de vida indigna, de opresión, de precariedad, de sufrimiento, de manipulación y de mentiras. Si lo viéramos desde otro punto de vista, diríamos que estamos observando continuas situaciones de violencia. Si es que uno hace caso y ha entendido, y si no lo ha entendido, espero y pido disculpas, lo que se establece en algo que ustedes conocen muchísimo mejor que yo y que no pienso tratar de hacer ningún tipo de exégesis porque sería por mi parte osado, como es la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, donde se dice que se entiende por violencia precisamente por acción, omisión o trato negligente privar a las personas menor de edad de sus derechos y de su bienestar. Y acabo de dar datos relativos al bienestar y a los derechos de muchos niños y niñas. Muchos, no en términos absolutos, comparados con la población en general, por supuesto que no, que son menos que la población en general, pero no por ello son alumnos y alumnas que no tienen esos derechos. Haciendo, por lo tanto, al igual que hablaba antes de que inclusión y exclusión son dimensiones dialécticas, lo mismo podríamos decir de la violencia y de ese buen trato que esta ley quería promover, eh, reconociendo, asegurando los derechos, la igualdad de oportunidades y la prohibición de discriminación de todos los niños y niñas y adolescentes. En este contexto, no creo que nadie se debería extrañar de que los órganos internacionales encargados del seguimiento del cumplimiento de los derechos comprometidos por España ante el sistema de Naciones Unidas, en este caso en particular la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no conozco los seguimientos que se hacen sobre la Convención de los Derechos del Niño, pero mucho me temo que habría datos igualmente preocupantes. No es de extrañar que en una muy reciente eh, comparecencia de España ante este comité en marzo de este año 2024, a tenor de una investigación ya puesta en marcha hace 7 años atrás, se haya vuelto a reconocer, como dice nada menos que su vicepresidenta, alta comisionada de la UNESCO, que España lamentablemente está en un riesgo muy alto de regresión en el asunto de la educación inclusiva. Todo ello a pesar de la palabrería, de las buenas palabras, de las intenciones, de las declaraciones y de, lo que y de añadir ese adjetivo inclusivo en cualquier esquina que a uno le deje. El comité dice en un informe que debería haber levantado la vergüenza de nuestros responsables en estas materias. El comité considera, a partir de la información disponible, que se produce una violación al derecho a la educación inclusiva de calidad en España. Así que la pregunta que igual debería alguien más pararse a pensar, parafraseando los versos de una hermosa canción del cantautor Pablo Milanés, es ¿cuánto vale la vida escolar de algunos alumnos? ¿Acaso, como él dice en su canción, acaso no vale nada la vida de algunos alumnos? Esa no es una pregunta ni una reflexión retórica y no debería quedar ahí en el aire como que es secundaria o bueno, son pocos, ¿qué lo vamos a hacer? Siempre ha habido pobres y ricos, la vida es así, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ante esa misma pregunta yo me he parado también a pensar y voy a querer compartir con ustedes algunas reflexiones, razones, temas, ámbitos por los cuales luchar, movilizar a partir de una situación de percepción de una herida profunda por una realidad que es injusta para algunos niños y niñas, quiero compartir con ustedes a partir de un análisis muy común que se hace habitualmente, que todos hacemos,
que es uno de los llamados análisis DAFO. Es verdad, como todos creo que sabemos en esta reunión, que estos análisis se hacen fundamentalmente para las organizaciones, pero bueno, me voy a permitir la licencia de aplicarlo más bien también a las políticas en general y moviéndome entre las políticas generales y situaciones que también son de aplicación a los centros escolares y a otras instituciones. Y bueno, por aquello de empezar en positivo, me voy a centrar en primer lugar en las oportunidades. Y mira, por dónde vuelvo a 40 años atrás, casi, cuando yo iniciaba mi carrera académica, como el que dice, y donde me topo en aquellos años con el trabajo similar del profesor de difícil pronunciación en castellano, yo suelo tiendo a decir Scritic, eh, en un trabajo publicado en una obra colectiva coordinada por el profesor Melaisco, que se llamaba así, los estudiantes con necesidades especiales, artefactos del currículum tradicional. No me voy a detener mucho en ese análisis en particular, que venía a decir que obviamente esta proliferación de alumnado con necesidades especiales no es sino un síntoma de un currículum tradicional que no quiere cambiar. Pero al hilo, y un sistema educativo que no quiere cambiar. Pero precisamente para defender sus argumentos, él hacía un análisis desde el punto de vista de lo que llamaban las culturas profesionales, el tipo de cultura profesional que se da en los centros y que hace que prolifere la necesidad de establecer, nombrar, categorizar, separar, señalar a un grupo de alumnos como con necesidades educativas especiales. Nadie ha definido con precisión eh, en los años que yo llevo qué es eso de las necesidades especiales. Desde el punto de vista de las organizaciones de la cultura profesional, el profesor Scritic hacía dos distinciones básicas. Por un lado, lo que llamaba organizaciones burocratizadas, que se caracterizaban por, y a ver si esto les suena, sobre todo a los docentes, tanto de primaria como de infantil, como de secundaria, como de la universidad, donde deberíamos hacernos mirar también nuestra estructura organizacional y profesional universitaria. Se caracterizaban, decía el profesor, por una alta especialización de sus trabajadores, que dicho en Román Paladino sería aquello de cada uno lo suyo, que es de lo que sabe, y si no sabe, se lo pasa a otro, ¿no? Véase profesorado ordinario a lo suyo, y si no sabe, que se lo pase al profesorado de apoyo, al PT de turno, a la L, al orientador, y en consecuencia una baja interdependencia entre cada uno de ellos. Aquí cada cual aguanta su vela. Si la atención médica en el ambulatorio supera, o la preocupación de un paciente supera mi competencia, lo que hago fundamentalmente es hacer un volante y se la paso al especialista. Hospitales y centros escolares sería para el profesor Critic un buen ejemplo de estas estructuras y culturas profesionales burocratizadas. Pero lo que entonces me cautivó cuando era joven y tenía barba todavía negra es un argumento que en aquellos tiempos de juventud era para mí muy, insisto, muy cautivador. Y era que la presencia, y no dejaba de ser algo paradójico, y ese es el título de su artículo, que la presencia de ese alumnado podía ser precisamente un aliciente fundamental para el desarrollo de culturas democráticas y en ese sentido más inclusivas. ¿Y por qué? Porque para ello, obviamente, para desarrollar culturas inclusivas y prácticas de acuerdo, por ejemplo, con esa admonición que nos hacían desde Salamanca, es necesario otro tipo de cultura profesional. Una cultura profesional a la que él llamaba adocrática, él y seguramente otros autores. Esas organizaciones adocráticas lo que por naturaleza se enfrentan es a problemas que son complejos, dilemáticos, idiosincráticos, es decir, de caso uno. ¿Les suena algo que eso de educar a un conjunto diverso de alumnos en necesidades, capacidades, procedencias, tiene estas cualidades de ser complejo, de ser dilemático? Lo que le viene bien a algunos alumnos no siempre le viene bien al otro, lo que me ha funcionado con un alumno no me funciona con otro, aunque parece que es similar a este. En definitiva, requiere de culturas profesionales que
por esa, la naturaleza de los problemas a los que se enfrenten, necesitan de una alta de interdependencia, de un pensamiento creativo, de una promoción de la innovación y de un afrontamiento colaborativo de los riesgos. Esas características de las organizaciones adocráticas están bien documentadas no solo en el mundo escolar, sino en otros, y por sus, como insisto, por sus particulares características, que vienen definidas precisamente por la naturaleza del problema al que se enfrentan. Porque cuando hablamos de problemas que son sencillos, claros, técnicamente resolubles y que no requieren de mayor interdependencia, pues para eso funcionan muy bien las culturas altamente burocratizadas. Y ponía un ejemplo muy singular que yo siempre me llamó la atención, y era precisamente el caso del programa Apolo, y en particular el ejemplo de lo que ocurre en torno a la tragedia del Apolo 13. Si no han visto la película de Apolo 13 esta noche, pues creo que sería una buena opción en lugar de irse por ahí de fiesta, aunque no está el cuerpo para muchas fiestas. El ejemplo del Apolo 13 es muy significativo. Como ustedes saben, era una de las sintéticamente, una de las operaciones de la NASA, que camino de la Luna tiene un problema y se ven en la necesidad de abortar esa misión y pensar cómo vuelven y traen de nuevo a los astronautas a la Tierra. Muy interesante, porque podrían haber dicho, seguramente que muchos profesores y profesoras es lo que tienden a decir: bueno, pobrecillos por ellos, se nos han ido tres estudiantes, ¿qué les vamos a hacer? Es muy costoso invertir tanto tiempo y dinero solo por algunos alumnos, dejémoslos ir y que vivan en el espacio eternamente. Toda la película lo muestra en cierta medida cómo se moviliza desde el punto de vista de un problema complejo para el que no tenían solución, porque eran las primeras veces que se iba a la Luna y se quería merizar llegar a la Luna, para el que no tenían un protocolo preparado, ni era algo previsto, ni fácil de resolver, con un montón de incógnitas y de peligros. Lo que tuvieron que hacer es inventar, reinventar 1000 dispositivos, entre los cuales estaba ese curioso respirador que tienen ahí, que era fundamental para mantener un nivel de oxígeno aceptable en las cabinas. Creo que todos conocen el desenlace, no hago spoiler de la película, pero creo que todos conocen el afortunadamente feliz desenlace que llevó a que los tres astronautas volvieran sanos y salvos a las tierras después de un ingente esfuerzo colectivo, adocrático, para enfrentarse a un problema difícil donde los haya. Por eso el profesor Critic decía que las necesidades especiales, la educación, podríamos haber parafrasear su expresión, del alumnado más vulnerable, es una oportunidad para la equidad, para la excelencia educativa, para todo el alumnado, en la medida que nos haga ser y repensar precisamente este viejo, excluyente, burocrático sistema educativo que tenemos, que acepta en principio a la mayoría de los alumnos, pero que no tarda mucho en desechar, nunca mejor dicho, a unos cuantos en aras a estandarizar el rendimiento de otros. Esa expectativa de una equidad que traía la excelencia, lo era no solo para la excelencia educativa, sino también para la excelencia social. Y permítanme que les lea las palabras de un gran experto en estos temas, una de las personas, yo creo, ahora más preclaras en esta temática de la educación inclusiva y con una visión más crítica y perspicaz, que es el profesor Roger Skid, que dice algo así, que el esfuerzo titánico, el esfuerzo de repensar adocráticamente nuestras escuelas, tiene la finalidad de que, dice él, leo textualmente: mis nietos se merecen una educación mejor que la que tuvieron sus padres. Quiero para ellos que compartan el aula con niños refugiados, para que aprendan de la pena y la futilidad de los conflictos. Se merecen estar codo con niños de diversas etnias, religiones y bagajes culturales y lingüísticos. No deberían estar condenados a aprender sobre la discapacidad
mediante visitas esporádicas de sus clases a colegios de educación especial como parte de un programa de servicios sociales liberales que, por otra parte, suaviza los límites de un brutal currículum. Nuestros niños y nietos se merecen una educación sobre y para la humanidad en humanidad. La educación inclusiva es la táctica que desplegamos para perseguir este ideal democrático. Y para perseguir ese ideal democrático, sin duda alguna, tenemos muchas fortalezas. Tenemos un enorme caudal y capital de conocimientos, de saber derivado, dicho sea de paso, en buena medida de una rica investigación, innovación educativa que nos proporciona la oportunidad incluso de dar lecciones desde España a otros países sobre cómo desarrollar esto que llamamos una educación inclusiva. Necesitaríamos días y horas, y la existencia de 6 jornadas de su red seguramente se puede explicar también, o se podría traducir en enorme cantidad de conocimiento para mejorar el presente y el futuro de la infancia en todos los ámbitos, sea la convivencia, el bienestar. El grupo de investigación al que yo pertenezco tiene recopiladas a estas alturas más de 25 guías sobre cómo ayudar el desarrollo de escuelas inclusivas, y tenemos elementos concretos para desarrollar cada uno de esos aspectos a los que antes me refería: la accesibilidad, tanto cognitiva como emocional como cultural, para diseñar universalmente de manera diversificada el aprendizaje. Por cierto, en un trabajo hecho en esa comunidad que hoy les acoge y con una enorme calidad. Y tenemos muchísimo también conocimiento para incidir en ese importante corazón del proceso de la inclusión, que es el sentido de pertenencia, el school sense of belonging, que es tan importante en estos momentos. Podría detenerme con mucha tranquilidad en resaltar lo que la investigación, esto deriva de una investigación bien asentada, entre otras cosas dirigida, de la que yo conozco, por los profesores Porter, McDermott, Daniels e Ingram, que analiza los 4 o 5 grandes ámbitos en los que, trabajándolos, se refuerza enormemente el sentido de pertenencia. Por ejemplo, haciendo participar al alumnado, a todo el alumnado, en actividades extraescolares como el teatro, la ópera, los coros, los clubs, porque por ahí es por donde muchos alumnos van a sentirse por primera vez reconocidos, valorados, estimados, cuidados. Hay bancos, hay círculos de diálogo, hay círculos de amigos, hay miles de estrategias para trabajar y reforzar el sentido de apoyo, etcétera, etcétera. ¿Tiene nuestro sistema, siguiendo con el análisis de AFO, debilidades? Por supuesto que sí, vinculadas a la V de Vendetta, ¿no? Y que, de manera sintética, yo desarrollaría en torno a la falta de visión, la falta de voluntad colectiva y la falta de valentía de quienes estamos en este proceso. Y los vinculo precisamente con imágenes de ese proyecto Apolo 13 al que antes me refería. Falta de visión, sin duda, como diría Pablo Freire. ¿Por qué? Porque andamos inmersos en una especie, como dice él, de niebla ideológica que no nos deja apreciar la perspectiva desde la que construimos la realidad. Una noción crítica para nuestro desarrollo profesional y para la mejora de la actividad a la que nos estamos abocados, que es esta construcción de perspectiva. Una perspectiva que se aplica en los ámbitos sociales a muchos ámbitos, que es la que no nos impedía ver hasta bien entrados los años 70, en particular hasta que fallece el dictador en el año 78, que era una arbitrariedad, una total arbitrariedad, que las mujeres no pudieran actuar legalmente si no era con la dispensa. Y este es un ejemplo de una dispensa marital. Es decir, que no podían tener propiedades, ni recibir un salario, ni trabajar, ni sacar un carnet de conducir, ni un pasaporte sin ese reconocimiento de su marido, hasta que una abogada, como no podía ser de otra forma, metió luz en esa niebla
ideológica. Es la misma niebla ideológica que nos hace ver a unas personas como normales, extraordinarias, cánones de la belleza, y a otras como deficientes, minusválidas, rechazables. Es la misma niebla ideológica que está inserta fundamentalmente en nuestras concepciones y en nuestras actitudes hacia la diversidad. Y por eso me he permitido parafrasear una expresión que está en el preámbulo de la UNESCO, donde se dice: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Puesto que la exclusión nace en la mente de los hombres, es en sus mentes donde deben construirse y erigirse las concepciones y actitudes hacia la diversidad. Concepciones y actitudes que pasan, en primer lugar, por dejar de mirar, de señalar al alumnado por sus características y condiciones, dejar de poner lo que le pasa a ese alumnado como el primer elemento a explicar las dificultades, los desafíos que supone su inclusión, sean por sus características personales, sociales o de cualquier tipo. Es decir, es estar atento y ser crítico ante una realidad muy frecuente, y es que cuando alguien les insista en que miren en una dirección, no tengan la menor duda de que lo hace porque algo contrario, algo importante está ocurriendo en la dirección contraria. Y lo que ahora ocurre en la dirección contraria, que tiene que ver con lo que pasa en el contexto escolar, con lo que hacemos en el contexto escolar, social, cómo está construido, cómo está ideado, es lo que tenemos que transformar. A esa mujer que ahora mismo les mira con cara de cuestionamiento, les está preguntando por qué su calidad de vida es distinta a la suya. Y si en sus razones no pueden ser que no pueda desplazarse porque puede desplazarse, o que no pueda comunicarse porque puede comunicarse. ¿Dónde están las razones? Las razones están obviamente en esas barreras a modo de escaleras que tiene frente a sí, y que mira por donde hemos construido el resto de los mortales para beneficiarnos de una situación que nos privilegia y que, sin embargo, es un obstáculo de primera naturaleza para muchas personas. ¿Dónde están esas barreras? Por ejemplo, y para no extenderme, por ejemplo, en esa siempre temida educación secundaria. Pues como diría el profesor Enguita, en esa estructura de caja de huevos que tiene el currículum y la organización escolar en la secundaria, donde todo tiene que haber en 45 o 50 minutos en una jornada intensiva desde las 8 hasta las 2 de la tarde, con poco tiempo para no hacer otra cosa que no sea impartir docencia en un aula poco preparada. La otra V de las debilidades de nuestro sistema es, a mi modo de ver, una notable y a veces escandalosa, moralmente reprobable falta de liderazgo, valentía para movilizar la voluntad colectiva que se necesita para esta importante reforma, empezando, por supuesto, por nuestras administraciones, sean nacionales o sean locales. Es porque, como bien sabemos, y la situación de esta Dana nos lo ha puesto a volver a poner de manifiesto, esta disputa y esta a veces poco fluida relación entre los gobiernos centrales y los gobiernos autonómicos es un ejemplo. Les invito a pensar cuándo es la última vez que han visto ustedes a la ministra de Educación en la televisión hablar de educación. Por supuesto que no se terminan ahí los problemas. Los problemas tienen que ver también con una inequidad que ocurre más allá de las puertas de la escuela, en unas situaciones de exclusión y de pobreza social que no hace sino y reproducirse en las escuelas y reproducir la vivencia y la realidad de desigualdad para muchos niños, que tiene que ver con una pobreza de recursos. La ley sobre violencia y buen trato es muy bonita, como todos ustedes saben mejor que yo, en todo su articulado, pero luego los medios que se han previsto para su ejecución, empezando, por ejemplo, por esa figura del coordinador del bienestar, brilla
por su ausencia, o como bien sabemos, muchos centros escolares que se desarrollan en auténticos hoteles de lujo y otros en barrancos, algunos de ellos precisamente en su comunidad. También hay que preocuparse enormemente por el modelo de financiación que tenemos. Es una enorme debilidad de nuestro sistema educativo para avanzar hacia la inclusión, el modelo de financiación que tenemos de lo que podríamos llamar recursos o apoyos personales. Ese modelo que se traduce en por cada X agnés, ¿eh? Te doy un PT cuarto, medio L y un cuarto de fisio. Es decir, por el que los expertos llaman un input funding model, es decir, un modelo basado en la demanda. ¿Cuántos tienes? Tantos te doy. ¿Tienes tantos alumnos? Tanto te doy. Lo cual genera una serie de perversiones del sistema en los centros, en los encargados de esa clasificación del alumnado, como son los orientadores, que me llevaría largo y tendido explicar, pero que en todo caso está bien documentada también en la investigación. He hablado de oportunidades, he estado hablando eh, de recursos para afrontar, de fortalezas, he estado hablando de debilidades y me queda hablar de amenazas, o más bien de si la educación inclusiva es una amenaza. Algunos lo perciben como una amenaza y aquí la respuesta, por supuesto, es un sí tajante. Claro que es una amenaza. Es una amenaza para un sistema educativo estructuralmente excluyente, como antes he querido señalar, aunque sea muy telegráficamente. Un sistema que gusta de diferenciar y de privilegiar a unos alumnos y alumnas frente a otros. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre, entre otras cosas, ¿por qué cuesta introducir estos cambios? Ante una situación que es lógicamente, estructuralmente, repito, excluyente. Voy a hacer mención, no me quedan muchas más reflexiones, a tres elementos importantes. En primer lugar, eso ocurre porque nuestro sistema educativo, cacareado por muchas autoridades como incluyente, no lo es, porque nuestra ley orgánica de educación vigente, la LOLOE, tiene un artículo que abre perfectamente la realidad que antes les he mostrado, para que haya un grupo de alumnos. Claro, algunos dirán, es que son niños y niñas con altas capacidades de apoyo, que lo podríamos trasladar a otros ámbitos y decir, bueno, es que hay personas que no tienen derecho, claro, es que si son muy pobres y viven lejos y son migrantes y no hablan tal nuestro idioma, pues ¿cómo les vamos a acoger? ¿No? No tienen derecho, ¿no? Entonces, claro, pues cuando nuestro sistema educativo dice que la escolarización de alumnos puede hacerse en centros segregados, contraviniendo lo que establece la convención establecida y firmada por España 6 años antes, pues no pasa nada. Como no pasa nada cuando en otras comunidades autónomas todavía dan un paso más allá, como es el caso de la comunidad autónoma donde tengo la triste suerte de vivir a estos efectos, que ha establecido que para la comunidad en Madrid todo es inclusión. La escolarización en centros ordinarios, en unidades de educación especial, en centros de educación especial, combinaciones de todo tipo tomadas de 2 en 2 o de 3 en 3 a su gusto y convicción. Cuando existe una legalidad que permite la segregación, pues obviamente de la segregación vendrá la marginación, de la marginación vendrá la falta de expectativas y de la falta de expectativas vendrá el poco éxito escolar que muchos alumnos y alumnas, pudiendo alcanzar mayores cuotas, no consiguen. Un segundo elemento muy importante que hace resistencia es que este sistema binario de lo ordinario y lo especial, en términos tanto de centros como de aulas, como de programas específicos llamados eufemísticamente para atender a la diversidad, es absolutamente imprescindible. No podemos prescindir de él a corto plazo porque la olla del sistema ordinario estallaría si es que tiene que hacerse cargo, evidentemente, en las circunstancias actuales, de una realidad muy compleja y muy diversa de alumnos. Por lo tanto, eh, y mientras este sistema, este principio de Pascal llevado a la educación siga operando y sigamos invirtiendo vía
programas PROA o cualquier otro tipo, mucho dinero, esfuerzo en las medidas extraordinarias para atender a la diversidad y poco en la transformación profunda de los centros ordinarios de infantil, primaria o secundaria, el sistema seguirá renuente a la transformación. Finalmente, pues también hay que confunde, como no puede ser, como suele ser habitual en otros ámbitos, valor y precio, y algunas personas, pues como te dicen que no está claro los beneficios de la inclusión en relación a sus posibles costos, pues virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos. Pero hay otras razones también que explicarían lo difícil que está siendo mover, transformar este sistema educativo y social para avanzar hacia a ese compromiso formalmente adquirido de una educación más inclusiva. Eh, la incidencia política es nula. Este es un tema que no está en la agenda política, no está en la agenda del Ministerio de Educación, no está en la agenda, no está seriamente, no verbalmente, no está seriamente en la agenda del Ministerio de Educación, diría que no en otros ministerios un poco, y ni en las de las administraciones autonómicas competentes. Sin duda alguna, porque hay otros muchos temas políticos, como ustedes saben, que ocupan el espacio siempre reducido y finito del tiempo y la intención política. También deberíamos preguntarnos, y esto nos atañe también a los que estamos en este Congreso, aunque yo lo esté de manera virtual, y es la, tal vez yo diría, debilidad de muchos de nuestros esquemas de formación. Se invierte mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, aunque se debería invertir más en unos mejores esquemas de formación, por cuanto no siempre mucho de lo que hacemos contribuye realmente a cambiar esas concepciones y esas actitudes y esas prácticas, por supuesto, que están en el corazón de todos los problemas. Y también me pregunto cuál es la incidencia de nuestro papel como investigadores en este proceso. Sin duda hay mucha investigación, muchísima, menos de la que deberíamos, si nos comparamos con otras áreas de conocimiento o de intervención, muchísima menos investigación. Hay buena investigación, también hay mala, regular y deplorable, pero deberíamos preguntarnos cuánto es la incidencia política. Porque si hacemos mucha y buena investigación, como estas jornadas reflejan, y sin embargo encontramos los mismos los datos que yo he puesto sobre la mesa para discutir, me parece que al menos podríamos decir que lo que hacemos desde la investigación es cuanto menos modesto. No prescindible, pero sin duda modesto. Tenemos múltiples redes de todo tipo y condición que nos unen como investigadores, pero me parece más bien que tenemos redes con muchos agujeros, muchas redes desconectadas. Nadie habla con nadie de las otras redes para poder ver si entre todos somos capaces, entre otras cosas, de llevar a la incidencia política mucho de lo que sabemos y podríamos aportar. Me queda una preocupante explicación a esta situación de estancamiento sobre la educación inclusiva, y es que tal vez hayamos producido un monstruo. Eh, Movidos por la razón, movidos por la voluntad de un mundo mejor y de una escuela mejor, tal vez hayamos creado un monstruo ingobernable, y ha llegado el momento, como algunos investigadores están señalando, de recalibrarla, como llama el profesor Whiteholler, o de conformarnos con una inclusión deficitaria o selectiva. Esto es, restringida a algunas etapas, la etapa del infantil y primaria preferentemente, para algunos alumnos o alumnas, pero no para todos, y solo, por supuesto, en algunos centros, los que están en el PROA, y en algunos más, muy voluntaristas, muy encomiables, muy de quitarse el sombrero frente a su extraordinaria labor, pero no dejando de ser algunos dentro del conjunto del sistema. Las preguntas de los últimos minutos tienen que ver con intentar no quedarnos con un amargo sabor de boca, aunque ese amargo sabor de boca, esa rabia y esa frustración es precisamente la que tal vez, quién sabe, pudiera ser que nos movilice, a algunos sí, a otros no, para seguir peleando, no dejar de perseguir el sueño que 30 años atrás tuvimos en la hermosa ciudad de Salamanca. Y creo que nadie
cuando uno analiza lo que sabemos y podemos hacer, nadie está pidiendo la luna. Lo primero y más importante que están pidiendo, o que podríamos decir que queremos, y en particular muchas familias, muchos estudiantes, es que por favor no nos pongan más excusas, no nos digan que no, que esto es porque no están coordinados, porque no tienen recursos, porque este niño no es de aquí, porque yo no tal, porque yo cual, porque pasa a ti, porque no estoy formado. Claro, como yo no estoy formado, ¿cómo voy a atender al niño? Por supuesto, no se me pasa por la cabeza formarme, no, sí, es principalmente una excusa. Lo que necesitamos es que ponernos en marcha. Y necesitamos ponernos en marcha con una convicción que yo interpreto de las palabras del gran John Dewey, que esa sociedad inclusiva que buscamos no está solo fuera de la escuela o del instituto, y por supuesto no es algo que vendrá en el futuro, sino que está y puede estar todos los días dentro de la escuela y del instituto, en los espacios de convivencia, de aprendizaje y de participación que crean los centros escolares, que pueden crear los centros escolares a través de sus culturas, de sus políticas y sus prácticas, y que ustedes, cada uno desde el rol que le sea propicio, pueden ayudar a cobrar. Es, en definitiva, adoptar lo que algunos han llamado también una perspectiva global de la equidad, donde se conecta la visión amplia que debemos tener sobre qué perseguimos y por qué, sobre la inclusión, y la acción local concreta, al menos en mi espacio de agencia profesional particular, y ojalá que colaborativa con otros afines. Y también es una llamada para no equivocarnos, ¿no? Para no pensar que como se puede hacer muy poco, mejor no vale la pena hacer nada. Y en eso me vino a ayudar nos ha venido a ayudar de manera fundamental y maravillosa el profesor Daniel Innerarity, difícil siempre de pronunciar su apellido, que les leo y con ello prácticamente termino. Aunque no podamos cambiar todo lo que quisiéramos, ni en la medida en que nos parece deseable, sí está en nuestras manos trabajar para que en el futuro suceda eso improbable que no está a nuestro alcance como sujetos aislados. Quién sabe, esto ya tiene unos años, si al descubrir un día la cadena causal de un cambio social, ese acto aislado, como la inmolación de Mohamed Bouazi, aquel joven tunecino que desató la primavera árabe, o la denuncia de la actriz Ashley Judd contra el acoso escolar en Hollywood, pueda ser ese acto puntual identificado como el que desató la reacción colectiva, el que fue imitado y terminó por formar una gran cascada. Por eso estamos obligados a hacer bien aquello que nos toca. Como nunca sabemos del todo si nos quedaremos solos o seremos el comienzo de un cambio, hagamos bien lo que tenemos que hacer por si acaso alguien culmina lo que empezamos. Así que yo estoy seguro que estas jornadas van a ser un espacio importante para hacer bien lo que todos los que estamos aquí participantes sabemos hacer, que es fundamentalmente ponernos manos a la obra, porque si queremos una educación más inclusiva, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es crearla. Me hubiera encantado estar ahí, las circunstancias no hace falta que se expliquen por qué no ha podido ser estar presencialmente con ustedes, dada la incomunicación ferroviaria entre Madrid y Valencia. Me hubiera gustado estar ahí para dialogar con ustedes personalmente, en todo caso, para invitarles a dialogar a solos, a solas, con otros, ahora o más tarde, por el desarrollo de una educación más inclusiva, porque esa es nuestra principal capacidad y fortaleza como educadores. Nada más, muchísimas gracias por su atención y su participación, y les deseo que las jornadas alcancen plenamente los objetivos con los que están diseñadas. Anímate, adelante. Echeita, una pregunta. En cuanto a la accesibilidad, ¿qué considera en esta pedagogía inclusiva en la cual estamos trabajando? Bueno, la accesibilidad es una condición sine qua non, es también un derecho, y por lo tanto también es un derecho fundamental. Podríamos reinterpretarlo, como lo hacen también algunos jurísticas, como un derecho propio, el de la accesibilidad.
porque si no podemos acceder a los bienes, a los recursos, a los lugares, a las actividades, a la información, al conocimiento, difícilmente podremos a partir de ahí construir nada. Por lo tanto, el gran constructo, el gran objetivo de desarrollar la accesibilidad en todos los sentidos, escolarmente hablando, es una condición sine qua non, no suficiente, porque lo hacemos para algo, lo hacemos también poder estar en los lugares, no solo por estar, como decía antes, sino para poder participar, para poder sentirme bien, para poder aprender, por supuesto, lo que pueda y deba aprender. Pero es un elemento fundamental. Hay que tener siempre esa precaución de no quedarse fijado en el instrumento, en el objetivo en sí mismo y olvidar la finalidad mayor, que es promover, repito, cualquiera de esas otras facetas tan importantes como es la participación en los términos que someramente he descrito y el aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, gracias, me ha encantado la presentación del profesor Echeita. Quería preguntar si la empresa que supone la educación inclusiva, si puede hacerlo la escuela solo. Es decir, si podemos entender la escuela, si la inclusión educativa es un trabajo que puede hacer la escuela solo dentro de sus paredes, dentro de sus muros, o necesariamente tenemos que cambiar la idea de escuela como un nodo más dentro de una red educativa muchísimo más amplia. Si no, tenemos que renunciar a la escuela como el monopolio del espacio donde se supone que se dan los procesos de aprendizaje. Por un lado, si es que la escuela puede asumir ella sola ese trabajo. Y segundo, si no estamos desaprovechando otros espacios cuando lo centramos exclusivamente en la escuela. Pues muchísimas gracias. Creo que es una reflexión muy pertinente y muy necesaria. No la he incluido, cosa que a veces sí que hago en esta presentación por aquello de ajustarme al tiempo, pero es muy pertinente. Evidentemente la escuela por sí solo no puede afrontar este gran desafío. En definitiva, en primer lugar, este es un desafío social. Es el desafío de preguntarse qué sociedad queremos y, en consecuencia, qué escuela necesitamos y, por lo tanto, necesita trascender los muros de la escuela. No se puede quedar como un asunto de pedagogía, de un tipo de pedagogía o de algo que ocurre en las puertas adentro de la escuela. El profesor Aisco utiliza una idea muy potente, que es la de ecología de la equidad. Hay que pensar en lo que ocurre más allá de las puertas de la escuela, y eso conecta, como tú has señalado, con los recursos, con el entorno, con las posibilidades, con las múltiples, a veces ricas, variadas y potentísimas oportunidades de aprendizaje y de participación que da el entorno no estrictamente escolar, sino ese entorno escolar. Por lo tanto, como tuvo usted, depende cómo quiere que me refiera, ha señalado, la escuela tiene que ser un nodo privilegiado de esa red, de ese entorno, para acompasar su trabajo, y tiene que ser y también ha de trabajarse en elementos sustantivos de lo que ocurre en ese entorno, porque si fuera de las puertas de la escuela lo que existe es pobreza, lo que hay es violencia, lo que hay es hábitats que no merecen ese calificativo, si lo que hay es infraestructuras culturales que brillan por su ausencia, etcétera, etcétera, no le podemos decir a la escuela que por sí sola sea una contribución definitiva de esa configuración de un ciudadano que quiere vivir en una sociedad que reconoce y respeta la sociedad. Ahí la contraparte es que cuando todo se desmorona, cuando todo fuera de la escuela se desmorona y solo queda la oportunidad de una agencia dentro a la altura, al alcance de mis manos y de las mías o las de mis compañeros, al menos que mi escuela se parezca un poco a eso que persigo. Pero no quiere decir ni de largo que debamos olvidar, ni mucho menos, todo lo que ocurre en esa red, en ese contexto escolar, en ese entorno que debe estar orientado y alineado con este objetivo, insisto, de una escuela inclusiva
que lo es para una sociedad que quiere ser incluyente y con mayor equidad. Bien, pues ahora sí que por razones de tiempo tenemos que hacer un receso y luego nos queda una mesa que creo que están todos los ponentes y por tanto debemos de dar las gracias al profesor Gerardo Chitia y yo especialmente porque hasta el último momento estamos viendo esa posibilidad de que estuviera aquí presente con todos y todas nosotros y no ha sido posible porque sabéis que la comunicación con Madrid, por desgracia, pues se ha visto interrumpida el AVE y las carreteras, es decir, ha complicado en un margen de buscar una solución en margen de pocas horas. Por lo tanto, gracias a la tecnología hemos conseguido tenerlo aquí entre nosotros, en la distancia, pero muy próximo, y le agradecemos muy mucho que nos acompañara con la conferencia inaugural, que nunca mejor dicho, conferencia magistral del profesor. De nuevo, un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, profesor.